Buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar una nueva sección dentro de este canal del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo Rama Venezolana. Vamos a hacer un espacio para el análisis de siniestros marítimos. Y en esta oportunidad he querido invitar a un hombre maravilloso a quien hoy voy a presentar de una manera diferente. Me refiero a Enrique Martín. Enrique es un extraordinario analista de siniestros aéreos y marítimos. Es una persona con un conocimiento extraordinario en este tipo de sucesos. Su experiencia es invalorable y por supuesto hoy está agregando un valor incalculable a este trabajo que pretendemos hacer. Enrique es realmente una persona con la que me conecté gracias a William Bracho y desde aquí le envío un saludo muy cordial a William porque efectivamente eso ha sido uno de los regalos que me ha dado la vida. Enrique es una persona con la que podemos estar horas y horas hablando sin agotarnos, sin cansarnos, porque tiene una cantidad de conocimiento sobre casos tan interesantes que hemos estado analizando en nuestras cátedras en la universidad, pero que efectivamente no con la posibilidad de tener a nuestro lado el conocimiento y la experticia que tiene Enrique en cada uno de ellos. Hoy vamos a comenzar esta sección con un caso que yo diría está asociado a la historia contemporánea de Venezuela, un caso emblemático, icónico de nuestra historia marítima. Me refiero al secuestro de el buque Anzoátegui. Y para ello, Enrique, quiero darte la bienvenida, agradecerte el tiempo y, por supuesto, nuevamente decir que hemos estado conversando precisamente para reencontrarnos en actividades como estas y hoy se ha dado la oportunidad. Bienvenido, Enrique. Mis saludos cordiales para todos los que van a escuchar este trabajo que estamos haciendo, especialmente a los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y sobre todo a la rama, a la sección que corresponde a Venezuela, a los que hacemos vida aquí. Muchas gracias por la invitación, María, te agradezco muchísimo esta oportunidad de llegar a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y te lo agradezco. Muchísimas gracias. Enrique, antes de iniciarnos, me gustaría establecer una especie de dinámica en nuestra entrevista. Básicamente quisiera que introdujéramos a nuestros oyentes dentro del tema que hemos decidido conversar, haciendo una pequeña crónica del secuestro de Anzoátegui. Primero que nada, quisiera yo destacar por mi parte que a mediados de la década de los 50, en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, CAVN, incorporó a su flota varios buques, entre ellos el buque Anzoátegui. Por eso necesito, antes que nada, conocer las características de este buque. Y para eso te cedo la palabra para que nos dibujes el buque del cual hoy vamos a hablar. Tratando el tema del carguero Anzoátegui perteneciente a la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, que es una empresa del Estado venezolano, podemos decir que ese buque fue construido el 2 de junio de 1955, pues echado al mar, si se quiere.
Tiene una eslora de 116.71 metros, una manga de 9.45 metros, un calado de 6.20 metros, 3.127 toneladas brutas, 5.102 de peso muerto y 2.900 toneladas netas. Contaba con camarotes para 12 pasajeros o invitados y, por supuesto, para los 35 tripulantes que tenían la, para los 35 tripulantes de la embarcación. El código OMI de ese buque era IMO 5020548 y su matrícula o registro era YX Alfa Golf. Enrique, la historia nos narra que este secuestro duró una semana y que durante ese tiempo hubo una serie de informaciones o transmisiones falsas con la intención de desvirtuar o de complicar un poco más el alcance de esta operación que se estaba registrando. Pero la historia contemporánea nos dice concretamente que esto fue una acción de protesta contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Por eso quisiera que nos ubicaras en los hechos concretos que tienen lugar producto de este secuestro intentado contra un buque venezolano. Vamos a narrar pues los hechos que acontecieron con esta situación, bien interesante, porque es una situación histórica del año de 1963. Un grupo de jóvenes revolucionarios de esa época, miembros del Frente de Liberación Nacional, FALN, fueron los que planificaron la acción del apoderamiento o el secuestro de esta embarcación, de este buque carguero de nombre Anzoátegui venezolano. Actuó como cómplice de este hecho el segundo oficial de cubierta que se llamaba Wismar Medina Rojas y actuaron José Rómulo Niño, Paul del Río, conocido como Máximo Canales, que por cierto también estuvo en el secuestro de Alfredo Di Stéfano en Venezuela, ese famoso deportista. Igual que Federico Fernández, Héctor Fleming Mendoza, Carlos Palma y un joven que era de color que iba a subir a bordo y no lo dejaron porque era negro. Fíjense ese detalle, poco de racismo en esos años todavía, ¿no? Y por supuesto otros que no tengo presente los nombres. En total eran 8 los perpetradores que iban a cometer ese robo. Ellos subieron justo a la hora del cambio de guardia y como a bordo tenían el cómplice, a Wismar, pues en lo que se estaba gestando el cambio de guardia, ellos ya estaban a bordo y simplemente Wismar los escondió en un camarote y ahí los mantuvo. Él había subido días antes de zarpar las armas en unas maletas que tenía él y las subió como parte de su equipaje personal. Y esas maletas le sirvieron a ellos para ocultar las armas. Bueno, el buque zarpa, hacen la inspección antes del zarpe normal, no los detectaron, un buque de venezolano, la empresa, la Guardia Nacional un poco descuidada en esos años, y bueno, se fue a la mar. Cuando ya habían salido de aguas territoriales venezolanas, de nuestras 12 millas, lo que corresponde, pues se gestó el acto, tomaron el barco, subieron al puente, tomaron la estación de radio, silencio de radio, blackout en los sistemas, no permitían las comunicaciones por ningún equipo de comunicaciones que estaba a bordo de la embarcación. En esa época, pues el ministro de Comunicaciones era el capitán Pablo Miliani, el comandante general de la Armada, el contraalmirante Luis Croes, el jefe de Estado Mayor Daniel Gámez Calcaño. Por cierto,
Daniel Gámez Calcaño, con los años se fue a vivir a Santa Elena de Guairén, en la zona sur de Venezuela, en la frontera más sur, donde no hay mar, donde hay pocos ríos en esa zona donde él estaba, en Santa Elena de Guairén. Y fue nombrado juez, montó una ferretería, era el juez de la zona. Conocí, lo traté muchísimo a él, a su hija, a su hijo. Su hija trabajaba en el único banco que abrieron allí, que era el Banco Industrial de Venezuela, hoy cerrado. Y su hijo fundó un cuerpo de bomberos voluntarios allí en Santa Elena de Guairén. Como yo le decía, del mar al cielo, ¿no? Se ven igual de azules, o quien dijo que el mar no es llano, ¿no? Una canción compuesta por Rafael Montaño aquí en Venezuela. Y me interesa destacar el carácter político de esta acción perpetrada contra el buque Anzoátegui, quien fue capturado ciertamente por una unidad guerrillera urbana, unidad táctica de combate de la FALN, porque efectivamente el tema del secuestro del Anzoátegui ha sido establecido por muchos años como una pseudo piratería. Y esto me lleva entonces nuevamente a reafirmar que los casos de piratería marítima no están asociados a temas políticos, sino a intereses personales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para nuestros estudiantes de nuestras universidades marítimas. Es importante que siempre mantengamos en conocimiento a nuestros estudiantes de cuáles son los verdaderos supuestos que configuran una piratería marítima. Sigamos con el caso del Anzoátegui. Los perpetradores, pues, tienen el control del buque y deciden, por lo que había ocurrido con el buque Santa María, que había pasado el año de 1962, un buque que fue secuestrado también en Venezuela y fue llevado a Brasil. Ellos pensaron que lo mejor era dirigirse pues a aguas de Brasil, y con el silencio de radio pues nadie sabía a dónde estaba navegando esa embarcación carguera venezolana, el Anzoátegui. Pasan los días, Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos comienza a rastrear la ubicación de esta embarcación, del buque Anzoátegui. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, 4 días después, localiza el buque navegando. Se comunica por radio, aunque ellos no le respondieron, ellos le están dando mensaje que debía dirigirse a Puerto Rico. El buque no acata órdenes, el avión de la Fuerza Aérea Americana ametralla el buque y el buque continúa navegando. Le hizo caso omiso a esto. Ya la prensa había recibido un comunicado del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y le daban nombre a la operación. La operación se llamaba Alberto Rudas Mesones, un estudiante que había muerto durante unas protestas a favor de Cuba en Venezuela. Ya la operación tenía un nombre, ya la operación tenía la intención de hacer publicidad política sobre el hecho de la revolución socialista que ellos pretendían implantar en Venezuela. Pues sí, el buque sigue hacia Brasil, que fue donde lo vio la Fuerza Aérea de Estados Unidos 4 días después, y el presidente de Brasil de esa época, João Goulart, era una persona de tendencia izquierdista y ya le había dado asilo en enero a los que habían secuestrado el buque Santa María, que hecho ocurrió también en Venezuela, donde estaba el capitán Galbao. Un caso muy interesante también, históricamente importante. Pues así pasó. El buque llegó a Belén, ahí en Brasil, y fueron detenidos por la Policía Federal.
los trasladaron a la capital de Brasil de esos años y de inmediato les dieron asilo político. Como ven, es un caso interesante, un caso histórico que tiene sus connotaciones tanto políticas como el hecho en sí mismo de secuestrar a 35 personas en un buque por 8 integrantes armados y toda esa cantidad de detalles técnicos jurídicos que conforman este caso. Enrique, y ya para concluir, ¿qué nos podrías decir de este caso tan interesante del secuestro del buque Anzoátegui? Las conclusiones de este caso son en verdad interesantes desde muchos puntos de vista, pero es un punto de vista que yo lo llamo coloquial, pues el que llama la atención al público en general. Muy aparte de los aspectos técnicos, jurídicos que conforman el conjunto de todos estos hechos desde el punto de vista de derecho marítimo, la gente a estas acciones de cualquier tipo las llama piratería, sean aguas interiores, hasta en los ríos lo llaman piratería. No es así. Como dice la doctora María en sus explicaciones jurídicas, no es así. Está claramente definido, pero coloquialmente el pueblo lo define de esa manera. Y hay que entender esa acción coloquial. Y por supuesto, una cosa es lo que habla los ciudadanos normales y otra la que se habla en un tribunal. De esto, un detalle que no corresponde es que a los perpetradores tanto del Santa María como del buque Anzoátegui recibieron asilo político en Brasil. Y eso no debe ocurrir porque bien o mal cometieron un delito tipificado en diversas leyes y en diversas normas nacionales o internacionales y debieron haber sido tratados como corresponde a esa acción del apoderamiento de ese buque sin el consentimiento de su capitán y la tripulación. Y también hay otra conclusión, todo debe ser revisado. No porque yo sea miembro de la tripulación no van a revisar mis maletas. Eso se hace en aviación, se revisan los equipajes de las tripulaciones. Y también se deben revisar los equipajes de todo el personal que suba a bordo de la embarcación. Por otro lado, antes de entrar a un buque de visita, tiene que haber un registro previo, una identificación. Y fíjense que uno de los perpetradores o que actuó en este caso como delincuente en la toma del buque Anzoátegui había ya actuado en el secuestro de Di Stéfano, un deportista famoso mundialmente. En consecuencia de todas estas cosas, la seguridad no debe ser permeable y debe ser constante. Por supuesto, estamos hablando de 1963, pero Venezuela tenía convulsión política. Por tanto, nunca se debió haber bajado la guardia y ya había ocurrido el antecedente del Santa María. Y fíjense cómo los hechos, el descuido, vuelve a traer a estas aguas un hecho similar. Y de ahí se desprende, pues, si se quiere, estas conclusiones. Enrique, gracias por hacer referencia a ese punto tan importante de la seguridad marítima que nunca debe perderse o dejarse de un lado. Por el contrario, estamos obligados cada día más a observar ese aspecto tan relevante dentro de nuestro mundo. Enrique, y ya para concluir, quisiera, antes de despedirnos, que por favor me dijeras qué fue de la vida de Lanzoátegui, porque de verdad es imposible cerrar este caso sin saber qué sucedió después de este hecho con este importante buque para la venezolana de navegación. El barco terminó bien, regresó a Venezuela con su tripulación sana y salva sin ningún inconveniente. Y bueno, continuó navegando y le pasaron cosas. El 27 de enero de 1971 se produce un abordaje, una colisión entre el buque Roraima y Anzoátegui en Estados Unidos. Casualidades de la vida, ¿no? Cosas que pasan. Y sin embargo,
no se hundió y siguió navegando hasta que fue vendido por Venezolana en Navegación, etcétera, y desguazaron el buque. Así terminó la historia del buque Anzoátegui muchos años después, pero es un hecho histórico muy importante, sobre todo para nosotros en Venezuela. Ha sido para mí un placer muy grato poder conversar contigo en esta oportunidad y espero tener la ocasión de volver a conversar sobre muchos temas de interés para toda la comunidad marítima. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, mis amigos, quiero agradecerle al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo la invitación para este programa. Gracias a María Gracia. Y bueno, creo que todo está claro con lo que hemos hablado del caso Anzoátegui, lo que ha ocurrido con este buque, si se quiere, un hecho histórico bien importante, donde los motivos políticos actuaron en la acción perpetrada por los individuos con la tendencia en ese momento, pues, que existía en el país, donde había un ambiente un poco hostil, donde la izquierda quería obtener el poder por medio de la fuerza, donde los otros partidos que también eran de izquierda, pero estaban gobernando, en este caso Acción Democrática, con Rómulo Betancourt, se vieron obligados a todas estas circunstancias que los envolvieron en estos dos hechos, que fue el primero el Santa María y después el buque Anzoátegui. Y el Santa María pasó un año antes, en 1962. Los dos terminaron en Brasil, donde se les dio asilo político a estas personas que actuaron en forma ilegal y violando todas las leyes, y nunca fueron juzgados por esos crímenes, por esas acciones que cometieron contra la Marina y los diferentes buques. Bueno, muchísimas gracias, lo repito, estoy muy agradecido por ello y mis saludos cordiales y éxitos a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Muchas gracias y hasta luego.